Generalidades de la historia de las computadoras. A continuación, se presentan las distintas generaciones de las computadoras. Presentado por Instituto ITIC. Para iniciar el tema, empezaremos con una pequeña introducción, en el cual sabemos que las computadoras son dispositivos electrónicos para procesar la información. Como bien se sabe, hay datos de entrada, en la que la computadora los transforma y produce aquellos datos en salida para que el ser humano pueda entender. La computadora ha evolucionado a través del tiempo, y para comprender su desarrollo se organiza en distintas generaciones que a continuación se describen. Como podemos observar, en la siguiente línea del tiempo se aprecia la evolución de las generaciones de la historia de la computadora. Primera generación comprende el periodo de 1945 a 1958. Segunda generación comprende el periodo de 1959 a 1964. Tercera generación comprende el periodo de 1964 a 1971. Cuarta generación comprende el periodo de 1971 a 1981. Quinta generación comprende el periodo de 1981 a 1990. Y por último, la sexta generación, que comprende el periodo de 1990 hasta nuestra actualidad. Más adelante se dará una breve explicación de las principales características de cada generación. Primera generación. En esta generación, las máquinas se programaban en lenguaje de máquina, interpretadas por ceros y unos. Estaban construidos con electrónica de válvulas conocidas como tubo de vacío. Para entender esto, se describe qué es el lenguaje de máquina y cuál era la función del tubo de vacío. La interpretación de las computadoras estaban basadas en el sistema binario, que era la codificación de un carácter o un mensaje. El tubo de vacío o bulbo era un componente electrónico el cual permitía ampliar, conmutar o modificar la señal electrónica de las computadoras. En las primeras computadoras de esta generación se encuentra la Mark I, integrada por reveladores, que era un componente electrónico que permitía la señal de las computadoras. También encontramos a la famosa computadora ENIAC, en el cual contaba con 18.000 tubos de vacío. Las computadoras almacenaban 1 KB de información. Una de sus principales características es que ocupaba grandes espacios, por ejemplo, un salón de clases. También fueron conocidas como macrocomputadoras. Segunda generación. En esta generación aparecen los transistores, reemplazando las válvulas de vacío. A continuación se menciona el tamaño y comunicación que tenían en ese entonces. Eran más pequeñas y consumían menos electricidad. En esta generación surgieron los lenguajes de alto nivel, o también conocidos como lenguajes de programación. La entrada de datos a la computadora seguía con los sistemas de tarjetas o cintas perforadas. En 1957 nace el primer lenguaje de programación de alto nivel, conocido como Fortran, por John Jacobs. John McCarthy desarrolla el lenguaje Lisp, aportando avances sobre la investigación de inteligencia artificial. Entre 1959 y 1960, Grace Murray Hopper desarrolla el primer software compilador conocido como COBOL. Tercera generación. Surge el circuito integrado, mejor conocido como chip. Eran componentes electrónicos en miniatura en una pastilla o pieza de silicio. Su fabricación fue bajo las tecnologías de la integración de circuitos, o por sus siglas en inglés SSA, Small Scale Integration, y MSA, Medium Scale Integration. Su desarrollo fue bajo la multiprogramación, y la utilización de estos fueron en memorias de semiconductores y discos magnéticos. IBM presenta el 7 de abril de 1964 la primera mini computadora, IBM 360,
con tecnología SLT o por sus siglas en inglés, Solid Logic Technology. Las computadoras de esta generación utilizaban como medio de almacenamiento las cintas magnéticas de 9 canales, que eran también enormes discos rígidos. Cuarta generación. Aparece el microprocesador. Permite la integración de un solo circuito integrado. Se utiliza la tecnología de integración de circuitos de gran escala, por sus siglas en inglés LSI, o Large Scale Integration Circuit. En el año de 1977 aparecen las primeras microcomputadoras de Apple Computer, Radio Shack, Commander Business Machines, entre otras. IBM integra al mercado las primeras computadoras personales. Una característica principal de esta generación es de que Bill Gates estandariza el sistema operativo para la compañía de Microsoft, conocido como el sistema operativo de MS-2. Quinta generación. En esta generación surgen la interconexión entre todo tipo de computadoras, conocidos como redes integradas, utilizando componentes a muy alta escala de integración, desarrollos que sirvieron para la inteligencia artificial, robótica y sistemas expertos. Sexta generación. En esta generación utilizan los medios de comunicación a través de fibras ópticas y satélites, con grandes anchos de banda. Evolucionan las comunicaciones entre varios equipos y el Internet es vital para el desarrollo de algunas actividades humanas. Generalidades de la historia de las computadoras. Generaciones de las computadoras. Presentado por Instituto ITIC. Muchas gracias por tu atención.